¿Yo? Parece que todos pueden grabar. No, que acá están viendo tele. Ah, ya. Vale, Ya. vale. Ahora comparto pantalla y lo voy a mostrar en función de cálculos por MATLAB, porque no tengo calculadora. Por eso abrí el MATLAB. Empecemos con el ejercicio 1 y pucha, acá me van a perdonar un poquitito la improvisación, pero voy a hacer varios dibujos por Paint. Yo cacho que sale más rápido así. El ejercicio 1 les dice que tiene un sistema con el lazo abierto, tiene dos polos, digo 2 ceros y 4 polos, ¿no? A ver, déjate en Outlook. Entonces, sí. Sí, hermano, sí dice eso. Muy delgado. Entonces, si nosotros lo chantamos en un plano real complejo, vamos a tener, si vamos a estar situado 100% en el límite plano izquierdo, o sea que vamos a hablar de un sistema que va a ser siempre estable, serían dos polos reales, ubicados uno por aquí y el otro por acá, donde la posición es función del apellido. A ver si ponemos, por ejemplo, el caso numérico del Seba. Seba, que es González Catalán. Catalán es 3, entonces sería acá menos 3. Y González A, B, C, D, E, F, G, 7. Entonces sería menos 7. Esta para que es chiquitito, si no. Y luego tenemos que ubicar recomendablemente en el medio. ¿Por qué recomendablemente en el medio? Porque por lo que saqué de la clase cuando el profe explicó la prueba, vea que me colaron por Discord ahí, es conveniente que los polos estén acá entre medio, solamente por un concepto de simplicidad del gráfico, si no el gráfico se te va a las chuñas, se hace re difícil, etc. En fin, hay que ubicar los polos y los ceros de tal manera que estén entre medio. Y el cero va a tener componente Y mayor que el eje X y el valor es cualquiera. Por ponerle un ejemplo, voy a ubicar un par de polos complejos conjugados por acá. En menos 6 más J2 y en menos 6 menos J2. Y por lo tanto los ceros van a estar más atrás y más arriba. ¿Qué tan arriba? En J6 hay menos J6 y acá en menos 4. ¿Por qué? Porque sí, no hay mayor respuesta. Y esta va a ser mi ubicación de polos y ceros. ¿O no? Sí. Para alómetro. Me convence. Así, buscando números bonitos. ¿Para qué complicarse con un número tan feo? Una máquina hidráulica. Sí. Entonces, si nosotros ubicamos esos diagramas de polos y ceros en nuestro GH, el GDS quedaría, por ejemplo, en el caso este, quedaría como K por, si vemos el mapa del Paint, acá, el Paint. Los ceros son de valor menos 4 más menos J6. Entonces sería S más 4 menos J6 y S más 4 más J6. Los ceros. Ahora los polos
serían primero los complejos conjugados para darle sentido. Y los polos son de menos 6 más menos J2. Y por último, uno de estos dos polos, porque el otro va a estar explicado por el HDS. ¿Cuál otro? Cualquiera. Por ejemplo, el más chico. Y el HDS va a ser igual a 1 dividido este va a 7. El otro. Ya. Entonces, si nosotros ajustamos los datos que tenemos, quedaría algo así. Y el GDS, si hago multiplicación polinómica, tendríamos como resultado... ¿Cómo el G cuando no sería F? Pucha, ¿qué siglas tiene aquí el profe? ¿A qué que son pusiste siglas? G. Da lo mismo. Si no es que pusiste G y G dos veces, pues entonces eso no ¿cómo? ¿Dos No, veces? no. Es que este lo voy a anotar de nuevo, pero multiplicando los factores. Ah, ya. Aquí quedé acá por... Y la multiplicación por factores de esto, básicamente es el cuadrado del binomio más el cuadrado del complejo. O sea, Claro, sí, sería porque una... Sí. S al cuadrado, pero hacete el cuadrado, ahí está. S cuadrado, más 4 por 2, 8S, 8S más más 16. 4 al cuadrado, 16, Menos... más Ah, sí, 6 al más, cuadrado. sí. Sí, más 6 igual, así, correcto. Y eso quedaría en el numerador. Y abajo, si resuelvo primero estos, Lo tendrían mismo. S al cuadrado, más 12S, porque soy, perdón, 12, más 36, más 2 por 2, 4. 4. Y esto por S más 3. O sea que el GDS va a tener como forma K por S cuadrado más 8S más 16 más 36, que eso me da 52. 52. Sí. Y abajo la multiplicación polinomial de estos dos términos, que me da una flojera hacerla, Que que ni les cuento. Pero antes lo tendréis que sumar. No, pues se está multiplicando abajo. Si es el desarrollo. Si no, pero ahí es Pero más lo voy a hacer 40. en MATLAB. Sí, por eso Acá sí. vamos a hacer la convolución de los dos vectores. Uno Ya. sería 1, 12 y 40. Sí, 1, 2 y 40. Y el otro sería 1 y 3. 1 y 3. Y ahí está el polinomio hecho. Sería 1, 15. Yo te lo dicto. 1, 15, 76. S al cubo más 15 S al cuadrado 76. más 76S más Más 150. 120. 120. Y ahí está nuestro GDS hecho. Y el HDS hecho. Entonces, ahora lo único que falta es definir el sistema de control en lazo abierto. ¿Qué es el sistema de control de lazo abierto? Simplemente el GDS por el HDS. Cuando hablamos de G por H, es lazo abierto. Cuando hablamos del 1 más G por H, Lazo cerrado. es el lazo cerrado. Entonces el G por H sería igual a acá K factor de S cuadrado más 8S más 52 dividido
la convolución de esto con esto. O sea, sería la convolución del 1, 15, 76, 120 Sí, con el 1 y 7. Y ahí está el polinomio ya hecho para no sobrecomplicarnos. Sería esa es la s a la cuarta. cuarta más ¿Gol de quién? 22s al cubo. Es un partido re antiguo de Luciana Web de la Católica. Ah, 281s al cuadrado más 652s más 840. Y ese es nuestro sistema de control al cual le aplicaremos el eje R en lazo abierto. Ya, pues. Entonces tenemos esta situación diseñada, armada, lista. Y tenemos que empezar con todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el dibujo de un LGR. ¿Cómo dibujamos un LGR? Entonces, el dibujo de un LGR. El primer paso que hay que hacer, y aquí hay un conjunto de pasos que se recomiendan tomar en cuenta para que cada cálculo nos lleve a datos o rangos de datos clave que nos ayudan a armar el mono, sabiendo de que el mono va a tener curvas suaves, de que no va a haber ninguna vuelta loca, a no ser de que pase algo muy turbio. Pero en base a un conjunto de datos clave, podemos ya estar listos para hacer un dibujo del LGR. Entonces, el primer paso básicamente consiste en determinar el LGR sobre el eje real. Que este procedimiento es facilito. Si nos vamos al Paint, y yo separo, y si yo observo solamente la presencia de polos y ceros sobre el eje real, yo puedo dividir este mapa en tres secciones. Uno desde el menos infinito al menos 7, en este caso, otro entre el menos 7 y el menos 3, y otro después del menos 3. Básicamente, si yo ubico cualquier punto, por ejemplo acá, los polos y ceros complejos conjugados van a armar ángulos contrapuestos, o sea que su aporte angular va a ser 0. Este va a ser un aporte angular tanto hacia allá, y este va a ser un aporte angular de tanto de aquí hasta allá. Y la gracia es que se tiene que cumplir la condición de ángulo. La que tiene que ser igual a 180, ¿no? Sí. La condición de ángulo te habla de que el ángulo de el GDS por el HDS para cualquier S sub I tiene que ser una variante de 180 grados. Ese 2K más 1, lo único que te explica es que es una variante de 180 grados. Puede ser 180, o 180 más 360, o 180 más 2 veces el 360, que angularmente siempre llegue al 180 grados. Puede ser tanto positivo como negativo. Pero si estamos rondeando el 180 grados, cumple la condición de ángulo. Si no, no la cumple. Ahora, vamos a situar un punto, por ejemplo, este. Este punto, estos ceros complejos conjugados generan el mismo ángulo puesto en signo, se anulan. Estos polos complejos conjugados pasa exactamente lo mismo, generan el mismo ángulo puesto en signo y se anulan. Este polo aporta hacia este punto
0 grados porque no se desplaza del eje, de un hipotético eje sobre este punto. Y este polo también genera 0 grados. Entonces el aporte angular de cualquier punto que esté de aquí hacia adelante es de 0 grados. Cuando estamos entre medio, este sigue aportando 0 grados, pero este ahora apunta hacia el otro lado. O sea que aporta 180 grados. Y como es polo, es negativo. Entonces es menos 180 grados el aporte de esta parte. Y en esta tercera parte tengo dos veces el 180 porque son dos polos que apuntan hacia el otro lado. Y sería de menos 360 grados. Entonces yo ya tengo analizado cualquier punto a lo largo del eje real y cada sector generando su aporte angular. El sector 1, 0 grados, el cual no cumple la condición de ángulo porque no es una variante del 180 y por lo tanto cualquier punto del 3 al infinito no es parte del lugar geométrico de la raíz. En cambio, de menos 7 a menos 3 genero 180 y aquí sí tengo cumplida la condición de ángulo y por lo tanto sí tengo lugar geométrico en cualquier punto de este tramo. En cambio, atrás del menos 7 tengo 360 y eso no es 180, no es menos 180, no es 540, no es menos 540. Entonces no me cumple la condición de ángulo y por lo tanto tampoco pertenece al sector. Entonces, con lo escrito, se tiene que para menos 7, menor que el S, menor que el menos 3, hay lugar geométrico de la raíz sobre el eje real. Solo sobre el eje real. Todavía no hablamos de qué pasa cuando pasamos de real a los complejos conjugados. Eso significa que de todo el posible trazado del lugar geométrico, lo único que conseguí es que acá, en el medio, vamos a aumentar el grosor del lápiz y vamos a cambiarle un poco el color, que acá hay lugar geométrico de la raíz. Ahí lo que pinté en naranjo, hay lugar geométrico de la raíz. Pero eso no explica de que, por ejemplo, de este polo salgan más curvas, que por acá haya un punto de ruptura y se vaya por otro lado. Todavía hay muchas cosas que pueden pasar. Lo único que hemos asegurado es que tenemos esto. Ahora, uno de los puntos más importantes para determinar el eje R es determinar si hay o no hay asíntotas. Las asíntotas, tal como las conocemos de las matemáticas, son rectas que aproximan una solución en el infinito. Entonces, el número de asíntotas es la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. ¿Cuántos polos hay? 2. 4. ¿4? ¿Por qué 4? Dos reales y 2 complejos ya. conjugados. Sí. ¿Cuántos ceros hay? 2 complejos conjugados. Entonces 4 menos 2 es 2 y por lo tanto tenemos 2 asíntotas. El segundo cálculo de interés es alfa, que es el ángulo de elevación de cualquier asíntota. Y esto es 180 grados dividido el número de asíntotas. Por lo tanto va a ser 180 medio, 90 grados. Y por último, vamos a hablarlo como sigma, como el corte de las asíntotas en el eje real.
Esto te dice de que todas las asíntotas tienen un punto de intersección común sobre el eje real. Y esta es la suma de los polos menos la suma de los ceros, y todo eso dividido el número de asíntotas. O sea, 1. No, es la suma de los valores de los polos menos la suma de los Ah, de los valores valores, ya, ceros. ya, ya. Por algo, Ah, por un la lado suma digo de- cantidad y por el otro lado digo suma. Entonces el sigma va a tener como valor menos 3, menos 7, menos 6 más J2, menos 6, menos J2, y menos menos, el menos, menos 4 4, más J6, menos 4 menos 4, J6, y y todo nada. eso dividido Dividido 2. en- sí. Y por lo tanto tengo 3 más 7, 10, más 10, 10 más 6, 16, más 6, 22. Menos 22. Y acá los J2 se me anulan, acá los J6 se me anulan, y tengo por otro lado menos 8. 4 con 4 es 8, o sea, más 8. Y todo eso dividido 2. O sea, 15. O sea, tengo 22 más 20, 22 menos 8, ¿cuánto es? Ah, chuta, la verdad que es menos. Es 14. 14. ¿Y O no, 14 no, dividido 2? no, 14, no, feo. Oh, sí. Sí, 14, 14, 7. 14. Total. Y Sí, 14 7. dividido 2 es 7. 7. Menos 7. Es menos 7. ¿Qué obtuve con esto? Acá sí vamos a abrir un nuevo Paint. Cancelar. ¿Qué hago? Ahora otro Paint. Ahí sí. Significa que del gráfico que ya tenemos hecho, ahí y ahí, en menos 7, tengo una asíntota apuntándome hacia arriba con un ángulo de 90 grados. Y por principio de simetría, porque los lugares geométricos son simétricos, la otra va a apuntar hacia abajo con un ángulo de menos 90. Entonces yo tengo que una curva me va a tender hacia el menos 7 y la otra curva me va a tender hacia el menos 7 también, pero una hacia arriba y la otra hacia abajo. Ya, entonces con el tema de las asíntotas determinado, pasamos al tercer cálculo clave, que este es como el feo. Este es el cálculo feo. Este cálculo feo se le conoce como el cálculo del punto de ruptura. El cálculo de ruptura, para primero hay que obtener la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? Hay que sumarle 1 al GDS, ¿o no? Eso es 1 más el GDS Por por HDS. HDS HDS. igual a 0. Esa ecuación se le conoce como ecuación característica y básicamente tenemos que 1 más toda esta cosa Igual me 0. da igual a 0. Entonces se despeja el K. Si despejo acá, me da igual a menos esta fracción al revés.
Después se deriva el K respecto a S y te tiene que dar 0. Se Oh. tiene que sacar este cálculo. Qué asco. Y aquí es donde se pone feo, ¿o no? Sí, porque es una Porque hay división, que- pues la cuestión porque al hay que di- cuadrado. Porque hay que derivar ese paraguaso. Y derivar este paraguaso te queda, El de abajo al cuadrado. si el signo me lo antepongo, tendría la derivada del numerador, 4. 4s cubo, ¿Me da una consulta? a, ¿No hay que restarle 1 arriba o no? ahí está, po. Ahí está, Pero- lo pasó el 1 restando. El 1 lo pasé al otro lado, Ya. Pasó inverso. K por todo esto igual a menos 1, entonces despejo el K, me queda menos 1 Ah, ya, por ya. el Sí, numerador sí, y el denominador. Estaba pendejeándola. Más 22 por 3s cuadrado, Ah, sí, ahí sí. Y ya después más 66 ya, tío. 181 Por por 2. 2s, más 652 Por por ese s cuadrado. cuadrado. Oh, qué asco. No, no importa, más la floré, más la flora. Menos Y eso menos el de arriba el, normal. el de arriba normal, o sea, esto. Mierda, no estoy copiando. Eso Por la derivada del de abajo. por 2s más 8. 8 Listo. dividido el denominador al cuadrado. Exacto. Y ahí es donde yo le decía que esto estaba terrible. Estaba feo. Tanto poner al cuadrado. Sí, calmado. Ah, ya. Al cuadrado. Ya. Y nosotros sabemos que esto es 0. Ahí. El denominador se puede eliminar, ¿o no? Así como igual a Oh, 0 se esa mamó. cuestión. Se mamó. Ahí está. Computador, a mitad. Y sabemos que esto es igual a 0. Oh, mucho poder para el PC. Ahí está. Ya. Entonces, todo esto lo voy a hacer por MATLAB. Vamos aquí. Esto dejarlo acá. Acá el MATLAB. Entonces vamos a decir que K1 va a ser igual a la convolución entre 4, 3 por 22, 66. 181 por 2 y 652 con 1, 8 y 52. Y eso me da un número horrible. Ahí está. Me dio 4 S quinta, más 98 S cuarta, más 1098 S cubo, más 6080 S cuadrado, más este numerazo por ese, más este numerazo. Ya. Ya. Y el K2 va a ser la otra convolución. Entre el 1, 22, 181, 652 y 840. Ahí. Coma, 2 y 8. 8. Y eso me da otro montón de números horribles. Entonces, el de K va a ser el K1 menos el K2. Y ahí tengo los numeritos. O sea, que la derivada del K respecto a ese me está dando por parte del numerador 2s elevado a la quinta más 46s elevado a la cuarta
más 560 S elevado al cubo. ¿Le pusiste Bueno, más? aquí no se me puso el más, se me puso un Una acento. coma. Más 4228 S al cuadrado, más No, ese. 17144 S, más 27184. Ese fue mi numerador. Y el denominador es El de mismo. esto. No me importa ese número. ¿Por qué no me importa? Porque igual a cero. Porque yo busco que esto sea 0. Entonces lo único que tengo que demostrar es que el numerador me tiene que dar 0. Sí. ¿Y cómo encuentro las soluciones de ese polinomio? Igualando cero, pues entonces, ¿no? Con el roots, ¿o no? Pero sí, con roots, en vez de vez con roots. Ahí, pero para los cabros Texas con solve, po, o C solve. Solo- Acá vamos a hacer el roots del DK. Y aquí me dan las 6 soluciones, las 5 soluciones que vamos a tener. Entonces, las soluciones son, y acá vamos a insertar un bichito, donde S es igual a menos 3.2 más J 8.47, donde S es igual a menos 3.2 menos J 8.47, donde S es igual a menos 6.2 más J 1.1, donde S es igual a menos 6.2 menos J 1.1 y donde S me da a menos 4.16. Entonces, de todas las soluciones obtenidas, aquellas que pertenecen al LGR en el eje real son puntos de ruptura. En O sea, otras tendríamos que. palabras, por ejemplo, si acá me hubiesen dado los 5 números reales, todos esos números reales que pertenecen al tramo de Del 3 al 7, ¿no? del menos 3 al menos Del 3 al 7 menos 7. son puntos de ruptura. En este caso nos tocó fácil porque nos dieron 4 soluciones complejas conjugadas. Sí. No tocan el eje real, pues, entonces no son parte del punto de ruptura. Entonces, con esto, en este caso, hay solo un punto de ruptura. En S igual a menos 4.16. O sea que si nos vamos a mi simulador, nosotros teníamos, por ejemplo, acá el menos 3, por acá el menos 4. El otro para la cuestión, ¿no? Sí, po. En el otro estaba, pero era como para no sobrerrayar el asunto. Significa que Ahí como por aquí está el está el menos 4.16 punto de ruptura. y eso sería el punto de ruptura. ¿Qué significa el punto de ruptura? Que este dibujo Apunta ahora hacia la derecha, ¿no? puedo hacer que las flechas lleguen hacia ese punto Ah, ya, ya. saliendo de los polos. Salen de los polos siempre. Van a llegar a las flechitas y se van a repartir como todavía no lo sé. Dependiendo de qué pasa con los ángulos de los polos y de los ceros, sabré si esta curva tiende al cero o tiende a la asíntota. Eso vamos a verlo ahora. Porque ahora viene el quinto paso, que es el cálculo de los K críticos y omega críticos. O sea, los puntos de cruce con el eje J omega.
En este caso, no hay cruces en el eje J omega. ¿Por qué no hay cruces en el eje J omega? Porque empecé hablándoles de que las curvas del lugar geométrico son suaves, son redondas, son simples, no hay ninguna vuelta rebuscada, entonces no hay forma de que las soluciones salgan de este rango. Porque no, esto no va a dar una vuelta impresionante por aquí para llegar acá. No va a darse vueltas muy rebuscadas, sino que esto va a ser la forma más simple de llegar o aquí o acá. O al polo complejo conjugado o al punto de ruptura, que son los posibles puntos de unión con los ceros complejos conjugados. Y por otro lado, las asíntotas están en -7. O sea que no hay forma de que crucemos el eje J omega con este mono. Y por lo tanto, este cálculo se desecha. Tiene su método, que básicamente es analizarle la estabilidad. Y ahora el último paso, que es el cálculo de los ángulos de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Significa de que de este polo va a salir una respuesta, una curva, pero no sale al azar, sale con un determinado ángulo de salida. Y lo mismo con el polo, con el cero. Sabemos que a este cero va a llegar algo, pero no llega al azar, llega con un determinado ángulo de llegada. Entonces, ¿cómo se calculan estos ángulos? Acá espero que se comprenda lo que voy a hacer. Vamos a hacerlo con las rectas así. Tengo ubicado todos mis polos y mis ceros. Entonces, cada cero y polo va a llegar a un, por ejemplo, si hago el análisis sobre ese cero, todos los polos y ceros presentes, que no sean el mismo, llegan a él con un determinado ángulo. Por ejemplo, este con θ 1, este con θ 2, este con θ 3, este, como es 0, con alfa 1 o alfa 2, vamos a llamarlo. Este con θ 4. Y este va a salir con su propio ángulo alfa 1. Y la obtención de los ángulos es pura trigonometría. Entonces, yo tengo que la suma angular alfa 1, acá vamos a usar los simbolitos, porque tenemos alfa aquí. Alfa 1 más alfa 2 menos θ 1 menos θ 2 menos θ 3 menos θ 4 va a ser igual a una variante del 180 grados, porque tiene que cumplir la condición de ángulo. En general, cualquier punto que analicemos, si está dentro del lugar geométrico de la raíz, tiene que cumplir con la condición de ángulo. No puedo creerlo. Esa no es la cola, sí, parece ser eterna. Es un espectáculo. Nunca había visto algo así. Mierda, tantos mensajes ya. Idea que Amber quisiera algo Ya. así. Entonces, de todos estos angulitos, si yo planteé el análisis así, el ángulo que no conozco es alfa 1, que es un ángulo de llegada. Y todos los otros ángulos sí los puedo llegar a conocer en función de triángulos rectángulos. Por ejemplo, θ 1 es el ángulo exterior de este triángulo rectángulo. O sea, sería 180 menos el arco tangente de 6
sobre 1, porque son los lados del triángulo. Tita 2, digo, alfa 2 es de 90 grados, porque no tiene componente en X. Tita 2 es el arco tangente de 6 más 2, 8, sobre 6 menos 4, 2. O sea, el arco tangente de 8 medios. Y así con cada uno de los ángulos presentes. Así que vamos a escribirlos. Acá que esto lo vamos a agrandar para no complicarme más. Acá el alfa 2 es 90 grados. El tita 1 es, según nuestro mono, 180 menos el arco tangente de la distancia en Y, que es 6, sobre la distancia en X, que es 1. Y eso me va a dar un determinado ángulo, que si lo calculamos en MATLAB, sería, a ver, el tita 1, que sería igual a 180 menos el arco tangente de 6. Y me da 99,4623. 99,4623. Después el tita 2, si lo observamos del mono, está definido como el ángulo interior del triángulo, o sea, sería simplemente el arco tangente. ¿De qué cosa? Eje Y6 y eje X 7 menos 4, eso es 3. Entonces sería de 6 tercios. Entonces lo vamos a escribir en el MATLAB de 6 dividido a 3 y me da 63,43. 63. El tita 3 me da, si lo observamos acá del mono, el tita 3 sería este, y el tita 4 este, a pesar de que no se noten mucho porque mi letra con mouse es horrorosa. Entonces aquí el ángulo sería el arco tangente de 6 menos 2, 4, sobre 6 menos 4, 2. O sea, sería el arco ¿no? Tangente de 2. tangente de 4 sobre 2. Y eso lo acabamos de calcular, es el mismo ángulo que está ahí arriba. Y por último, el último ángulo, el tita 4, sería el arco tangente de, si observamos el mono, el ángulo eje X es el mismo. Pero la distancia en Y ahora es mayor, es 6 más 2, 8 dividido 6 menos 4, 2. El arco tangente de 8 sobre 2. Y eso no lo hemos calculado. O sea que el tita 3 es igual al tita 2. Y que el tita 4 me da igual el arco tangente de 4. Porque 8 dividido 4 me da 75,964. Y por lo tanto, si yo busco despejar el valor de alfa 1, me va a dar igual a toda esta subangular, que sería tita 1 más tita 2 más tita 3 más tita 4 menos alfa 2. Vamos a calcular el MATLAB para complicarnos.
el tita 2 más el tita 3 más el tita 4 menos el alfa 1. Bueno, alfa 2. Mierda. Ahí sí. Y me da 212,296. Pero falta el más menos 180 por 2K más 1. Y aquí es donde empiezan las trampas, las pequeñas trampas. ¿Qué número sería más conveniente que adquiera acá para que te resta de un número bonito, Cero. chiquitito? El cero. Cero, po. Para que y que el signo sea negativo, para que me dé 212 menos 180. ¿Aló? ¿Sí? Es que me decía que mi conexión a internet era inestable. Por puto. Ya, entonces aquí el ángulo 1 va a ser alfa 1 menos 180. 32,29. ¿Ya apareció? Sí, es la tercera vez que O sea, se cómo la acercas como una rata. que si yo hago esto, yo tengo que este ángulo es de aproximadamente 32 grados. O sea, que parte para allá y efectivamente se da una vuelta media trucha para llegar, Sí, pobrecito. en este caso, a los polos. En este caso, le es más fácil llegar a los polos complejos conjugados que al punto de ruptura. Ahora, por simetría, el ángulo de salida alfa 2 Es obligación decirlo, ¿no? es, por ejemplo, si hubiese hecho el análisis en función de alfa 2. ¿Y te vas ya? A eso quiero llegar. No es que yo esté diciendo primero que alfa 2 vale 90 y después que alfa 2 me vale en este caso menos 32,29. Significa Manipularme con psicología inversa. a ver cómo se lo explico. Pues no. En este caso significa que cuando yo hago el análisis de ángulo de entrada y ángulo de salida, tengo que fijarme sobre el ángulo al cual quiero conocer sobre el polo o cero por el cual yo quiero conocer su ángulo de salida o de entrada. Por ejemplo, me cité sobre este cero de arriba y todos los demás polos y ceros van a generar un ángulo referido a ese cero. Juanito, ¿Ah? ¿te refieres entonces que ese menos 32 es si nos hubiéramos centrado en alfa 2 y todas esas flechas se hubieran ido para abajo, ¿cierto? Sí. Y hubiera dado entonces menos Y 32. me hubiese dado menos 32, sí. Exacto. Entonces simplemente es como un espejo. Dais vuelta a la cuestión y un espejo. Es un espejo, es un espejo. Es justamente un espejo. Ahora, si cambio el color, va a quedar un poco horrible, pero bueno, es lo que hay. Ya con rojo. No, con celeste. Si yo me sitúo ahora sobre este polo, ay, Pero no tanto. todos los demás polos y ceros van a generar un aporte angular hacia él de tanto. Este polo, De nuevo preguntas. ahí cada uno tendrá su propio ángulo. La verdad eres obsesivo. Siempre te lo dije. Tú dímelo. Eres el mentalista. Y él generará su propio ángulo. ¿Y cómo lo sé? Así como sería el análisis sobre ese punto. Entonces, si a este ángulo llamamos θ 1, también es ángulo exterior de este triángulo rectángulo. Este ángulo sigue siendo la parte interior del triángulo rectángulo. Pero ahora acá, este ángulo
es el ángulo exterior de otro triángulo rectángulo formado. Este ángulo ahora es de 90 grados y este ángulo ya es algo más complicado de interpretar. Porque acá tenemos 270 grados menos el ángulo interior. No sé si se aprecia. 270 grados, que es el recorrido de aquí hasta acá, menos el ángulo del hipotético triángulo interior. Así que, luego, para el ángulo de salida, porque esto es primero el ángulo de entrada. Y ahora el ángulo de salida. Tengo que cumplir con exactamente la misma ecuación, pero ahora mi incógnita es θ1 y sé cuánto vale el resto. Maldición, déjenme que se me... Aquí. Alfa 1 ahora se puede determinar por trigonometría. Si este es alfa 1, ahora el ángulo que genera es 270 menos el triángulo rectángulo. O sea, sería 270 menos el arco tangente D, y el triángulo que se forma es de la distancia de acá a acá, 4, menos la distancia de acá a acá, que es 2, de 4 medios. Yo ya sé cuánto vale el arco tangente de 4 medios. Vale, ahora esto vale 207 aproximadamente. Vamos a calcularlo, ¿no? Que no nos gane la flojera. Ay, el mouse me está fallando. Ya, acá. Vamos a limpiar datos para no llenarlo. Acá, ahora el alfa 1 va a ser igual a 270 menos el arco tangente de 4 sobre 2. Me da 206,56. $51. Ahora el alfa 2 también se calcula. El alfa 2 está aquí y sería el ángulo exterior de este triángulo rectángulo con lados igual a 8 en X y Y2. Entonces acá el θ2 sería igual a 180 menos el arco tangente de 8 dividido 2. Acá el alfa 2 da igual a 180 menos el arco tangente de 8 dividido 2. Y esto me da 104,036 grados. θ1 es el dato que yo quiero saber, así que θ2, θ3 y θ4 van a tener un valor. Si yo digo que θ2 es este ángulo, bueno, este era θ1, este era θ2, este era θ3. Entonces θ3 es el ángulo que yo quiero saber cuánto vale en verdad. Para no perder nombres, θ1 sería aquí el ángulo exterior de este rectángulo con distancia en X igual a 2, en Y igual a 2 y distancia en X igual a 6 menos 3, 3. Entonces acá el θ1 sería igual a 180 menos el arco tangente de 2 sobre 6 menos 3, ¿dije? 6 menos 3, sí, 3. Y eso, si lo chanto en el MATLAB, va a ser 180 menos el arco tangente de 2 tercios. Y eso me da 146,31.
el tita 2, si lo vemos en el mono, el tita 2 está acá. Sigue siendo ángulo interior. Sería de 2 sobre 1. Ya sé cuánto vale ese ángulo. Sería el arco tangente de 2 sobre 1. Y eso, el arco tangente de 2. Y es de 63.435. El tita 3 es el ángulo que yo quiero conocer. Y por último, el tita 4 es de 90 grados. Porque es el que está por encima. No tiene componente real. Así que en el MATLAB vamos a registrar los datos. Y si analizamos la ecuación, y yo quiero despejar tita 1, serían los alfa menos los tita. Entonces acá el tita 3 va a ser igual al alfa 1 más el alfa 2 menos el tita 1 menos el tita 2 menos el tita 4. Y me da de 10, y por lo tanto, acá el tita 3 me da de 10,856 más menos los 180. Por 2,1. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué conviene más? ¿Sumarlo o restarlo? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Sumarlo sería o no? ¿Sumarlo sería o no? Sería más bonito sumarlo para que me dé 190.856. Pensé que ya estaba hablando solo, que se fueron todos, perdón. No. Ya. Entonces, aquí está el tita 3, que sería el ángulo de salida del polo 3. Y por simetría, si lo analizo en respecto al polo 4, tendría que el tita 4 me da menos 190.856. En otras palabras, yo ya tengo con qué ángulo entran, con qué ángulo salen. Por ejemplo, si a este polo la respuesta le sale con un ángulo de 190 grados, o sea que apunta hacia abajo, pero no hay puntos de ruptura por acá, significa que se da la vuelta para llegar al cero. Y lo mismo acá, se da la vuelta para llegar al cero. Vamos a tener acá como medias circunferencias y que este punto de ruptura va a tender a las asíntotas. Vamos a ver qué tal en lo cierto está todo lo dicho. Ya, nosotros tenemos registrado el G por HDS, ¿no? Sí, Sí. está arriba. Sí, que lo voy a necesitar para hacer el lugar geométrico de la... Va a tener el numerador como 1, 8 y 52. Y el denominador como 1, 22, 181, 652 y 840. Entonces nuestro GDS va a ser la función de transferencia entre el numerador y el denominador. Y ahí nos tiró el mono. Y la gracia es que si yo hago... lo llamé GS, creo. Y ahí está el mono. Horrible. Digo. Horrible. No la chunté. No la chunté a mi teoría, pero bueno. Ese es el lugar geométrico de este mono.
En otras palabras, que no hizo la vuelta para llegar al polo y al cero, sino que... Ay, el mouse se me está muriendo. Ya, a ver aquí. Ya. Si tratamos de hacer el lugar geométrico acá, quitando la asíntota, para tratar de explicar lo obtenido. Ya, el menos 7, acá había un polo. Después en Bien, menos menos 3 3. había otro polo. Después acá en menos 4 más J6 y menos J6. Entonces acá está el J6, acá había un 0 y acá en menos J6 había otro 0. Después acá en menos 6 más J2 había otro polo. Y acá había otro polo. Entonces nosotros vamos a cambiar un poco el color del plumón a rojo. Y vamos a aumentarle un poco el grosor. Nosotros acá teníamos el lugar geométrico de la raíz. Por acá teníamos un punto de ruptura. Yo tengo que los ángulos de salida del 0 y del polo, primero los ángulos de salida, que el ángulo de salida era de 190 y menos 190. 190 es algo así y menos 190 es algo así. Yo tengo asíntota acá. Entonces, estas curvas se encuentran más cerca de la asíntota que del 0. Y este punto de ruptura se encuentra más cerca de los ceros que de la asíntota. Entonces, estas rectas, sin cruzar el eje X, van a buscar tender a la asíntota. Ahora, los ceros, ¿qué ángulos de llegada tenían? De 32 y menos 32. O sea, por aquí y por acá. Y con esa curva, de una u otra forma, tiene que ser capaz de llegar acá, que sería como con una vuelta así, y con una vuelta así. Y ese sería así como en bosquejo el lugar geométrico de la raíz, y las flechas de crecimiento de acá apuntarían más o menos así. Ahí la precisión no necesita ser tan buena, más que todo necesita que se comprenda más o menos lo básico. Y eso sería para el caso de los datos del SEBA, con esa ubicación de ceros y polos, su LGR. Claro, por supuesto, los ceros pudieron haber estado después de los polos, o uno encima del otro, o etcétera. Ahí ya puede pasar cualquier cosa. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué representa en el fondo Es el que gráfico? tú tienes que la ecuación característica ¿Ya? tiene 4 soluciones. Sí. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando K vale 1, cuando K vale 0, voy a marcarlo con tinta mora, porque cuando K vale 0, yo tengo 4 soluciones. Una aquí, una aquí, una aquí y una acá. Que esas son las soluciones de mi ecuación característica para K igual a 0. Ya. Ahora, ¿qué pasa si aumento el valor de K? Paso a estar acá, acá, acá y acá. ¿Qué pasa si aumento el valor de K de nuevo? Paso a estar acá, acá, por aquí y por acá. ¿Qué pasa si vuelvo a aumentar el valor de K? Paso a estar en el punto de ruptura 2 veces,
porque el Ya. punto de ruptura significa que el valor que me dé de soluciones reales iguales, por aquí, por aquí. Y ya después con más valores ya tengo Empieza a otras alejar. variantes, por ejemplo, por aquí, por acá, por acá, por acá. Y cuando ya me va al infinito, tengo las soluciones en el cero. Y acá ya estoy lejos, y acá ya estoy lejos. Teóricamente el infinito. Entonces, el lugar geométrico es un mapa que te muestra las posibles soluciones de la ecuación característica para diferentes valores de K, que varían desde 0 hasta el infinito. Ah, ya. Esa es la definición concreta del LGR. Pero en este caso queda este gráfico raro porque tenemos muchos polos, ¿no? Muchos polos, muchos ceros. O no, o siempre así como figuras raras. Saber cuándo es subamortiguado. Es que por eso te digo que el profe se fue en la bola, po. Ah, ya. Puso 2 polos y 2 ceros y 4 polos, siendo que cuando buscáis ejemplos en internet te salen 2 polos o 3 polos y no hay cero. El HDC1. Acá hubo muchos factores que generaron que la forma del LGR en este caso fuese de una forma de las que se pueden interpretar extrañas. Porque esto fácilmente puede haber sido más fácil si hubiese trabajado con un solo polo real, digo, con un solo cero real y 3 polos o 4 polos. Pero no, tenía que ponerle complejos conjugados, tenía que ponerles unos rangos, no. Y ahí es donde el mono se te afea. Este es un caso feo de LGR, por ejemplo. Y donde más encima los cálculos estamos con el 4 y el 7. En el caso, por ejemplo, del Pancho, que son números grandes, Se va ve a llegar a igual. números estratosféricos, po. Hay casos de cabros que van a llegar a números muy grandes. Por ejemplo, yo estaba haciendo uno, el de borrador, po. ¿Ya? Y no, pues yo llegué a números de sobre los 100 millones, po. Córtala, po. Muy grande el número. Por ejemplo, este número, en vez de ser 27.000, me dio 400 millones. Este número me dio 1 millón. Este número me dio 60.000 y así. Y factorizar eso sin calculadora, bueno, yo tengo el MATLAB, hago el roots y todos felices. Pero imagínate para alguien que tenga una Casio y no sabe usar el MATLAB. F, pues, no Cagó. podrá hacerlo. Directamente no podrá hacerlo. Y eso sería para uno. Y eso sería el ejercicio 1. ¿Se comprendió más o menos cómo era el modus operandi del ejercicio 1, chiquillos? Como para poder defenderse. Sí, se defiende, pero la obtención de los ángulos igual está feo, weón. Ahí me perdí, weón. En cómo obtener los ángulos. El cálculo más difícil era la de los ángulos, po. Porque Es que no se defiende, pero que cuando tú tienes un ángulo, a ver, ¿cómo tengo el ángulo de salida y el ángulo de entrada? Esos cálculos solo se hacen sobre los polos complejos conjugados, si no hace. Pero en este caso, como hay polos y hay ceros complejos conjugados, hay ángulos de salidas que salen de los polos y hay ángulos de entradas que entran a los ceros. Son iguales, pero se tratan sobre el análisis de la condición de ángulo. Acá vamos a abrir otro Paint. Si yo hago un mono, un mapa. Ay, mi perro. Si yo hago un mono. Y yo sitúo en el mono un par de polos. Por ejemplo, uno acá. Uno acá. Y uno acá. Por ponerte un ejemplo. Y yo sitúo un par de ceros. Uno acá. Y el otro acá. Significa que yo tengo dos ángulos de llegada. Y como obtengo el cálculo del ángulo de llegada, yo tomo uno como referencia. Por ejemplo, este, que va a ser
Voy a cambiar el color mejor. Va a ser este, que va a ser la referencia. Y significa que cualquier otro polo cero dirigido hacia ese cero tiene una magnitud y tiene una fase, porque se tienen que cumplir las condiciones de módulo y ángulo para que pertenezcan al lugar geométrico de la raíz. Entonces, este cero genera un ángulo alfa 2. Este polo genera un ángulo tita 1. Siempre he leído de la forma estándar que se leen ángulos. Este polo genera un ángulo tita 2. Y este polo genera un ángulo tita 3. Entonces, tengo que cada polo genera un ángulo tita y que cada cero genera un ángulo alfa. Sin embargo, este cero también tiene un determinado ángulo. Entonces yo tengo que cumplir con la condición de ángulo, que alfa 1 más alfa 2 menos tita 1 menos tita 2 menos tita 3 tiene que cumplirme la condición de ángulo. O sea que tiene que ser igual a una variante del 180. Tita 1, ni idea cuánto vale, porque quiero saber cuánto vale. Pero cualquier otro ángulo se puede explicar en función de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, alfa 2 está en el mismo eje, en el mismo valor de sigma. Entonces la distancia de arriba hacia abajo, por ponerte un ejemplo, si le pongo números a esto, por ejemplo 4, menos 4, menos 1, menos 2, menos 4, y esto menos 3, el alfa 2 sería el arco tangente de parte eje Y, que es 4 más 4, 8, dividido parte en X, que en este caso no hay ninguna distancia en X. Y cualquier ángulo de indeterminación positiva es de 90 grados. Luego, ¿cómo yo obtengo, por ejemplo, tita 1? En este caso, ese ángulo es el ángulo exterior de ese ángulo que estoy pintando. Y este ángulo interior pertenece a este triángulo rectángulo. O sea que lo puedo calcular como un arco tangente el ángulo interior. Pero como dije, es ángulo interior. El ángulo exterior es 180 menos el ángulo interior. Y el ángulo interior es, en este caso, arco tangente de distancia en Y, que sería 4, sobre distancia en X, que sería en este caso 3 menos 1. Se ve como más. Entonces el tita 1 sería 180 menos el arco tangente de 4 medios. Y eso me da un valor angular. ¿Cachaste más o menos cómo obtener los ángulos ahora? ¿O estáis con el mismo drama? Sí, está más claro, weón. Rígido. Ah, Que es pura trigonometría. sí, sí. Porque demostráis de que tú tenéis un montón de triángulos rectángulos y que con los triángulos rectángulos vais obteniendo los ángulos. Y después asociáis a la condición de ángulo y sacáis cuánto vale alfa 1. Obviamente en este caso el dibujo ya está
más rayado, entonces no se entiende tanto. Pero básicamente se calcula así. Bonito. ¿Ah? Y la 2 y la 3, a todo esto por el tiempo, alcanzaremos a terminar de verla porque Sí, igual hay que sí. hacerla. No, que hay que Sí, hacerlo. Sí, pues yo Me tengo refiero que que, terminarlos, tengo que mandárselos. sí, Mira, se los voy a explicar así a la rápida. eso, es que por ejemplo ahora, yo ya, por ejemplo ya entendí yo igual había entendido lo de Drácula, pero explícalo así como en grandes palabras, Ya, porque pues. para entenderlo bien, para entenderlo así, después, por último, después de esta cuestión, lo explicáis bien y todo, porque Sí, para que igual es se... verdad, porque igual es tarde. Igual Sí. después vaya a Yo quedar no- corto el tiempo y Yo no quiero que te pase después ahí, Juanito, otra vez, porque ahora estáis más estresado que la que está ahí con toda la sí, cuestión pues, que hicieron. no es la idea. Ya, pues. Entonces ahora pasemos a lo que es el ejercicio 2, pues. Ya, pues, el ejercicio 2 decía que te proponen un sistema donde te dan el G por HDS, te dan el lazo abierto. ¿O no? Digamos que sí. Sí, Digamos que sí. Y dale que Confiamos sí. que sí. te dan el G por H, que es K por S más A, dividido S más 2, S más 9, más 20, S más 30. Entonces te dan una situación que tenéis que multiplicar los polinomios para tener los polinómicos. Otra vez. Y tú tenéis que 30 más 20, 30 por 20 por 9 por 2 es un número que no es chico. Entonces acá de nuevo volvemos a un asunto donde los números se te agrandan mucho. Entonces, si nosotros tenemos que, a ver, ¿cómo lo calculo si es la rápida? Ya, el ejercicio 2. Si nosotros tenemos acá un GDS por HDS que es igual a acá por S más A sobre un montón de polinomios que son, Te lo dicto. porfa, S más 2, ¿ya? S más 9, ¿Ya? S más 20 por S más 30. Ya, perfecto. Ya. Entonces la ecuación característica es 1 más GDS HDS igual a 0. Entonces vamos a tener básicamente que la suma del numerador con el denominador me tiene que dar 0. Y como yo ya tengo hecho este ejercicio, y el otro también lo tenía hecho, pero con otros datos, la resolución de todo ese polinomio Es es como la de s arriba, ¿no? elevado a la cuarta más 61 s al cubo más 1168 s al cuadrado. Acá se me coló un acento en vez de un más 7500 s más 10800 más ks más AK igual a 0. Donde A era el alfabeto más 2. Pongamos como por ejemplo el caso de la cepo, que sería la Leila. Entonces C sería 3 más 2 es 5. 5K, weón. Caleta. Ya. Y acá te piden K crítico y omega crítico. Tanto por el método de DLGR como por el método del lugar PH. geométrico.
por Hurwitz y por LG. lugar geométrico. Entonces, primero por RH. Por Hurwitz. Acá tendríamos que el A0 vale 1, que la 1 vale 61, que la 2 vale 1168, que la 3 vale 7500, más K, y que la 4 vale 10.800 más 5K. Y luego se arma la tabla. ¿Cuál tabla? La que tenía acá va a estar un poco complicado. ¿Cómo armar la tabla? Supine nomás, ¿o no? Ya lo voy a explicar en el Paint. Sí, mejor. Sí. Super rayáis nomás. Sí. La tabla sería acá, por ejemplo, como tenemos S a la cuarta, vendría después el S al cubo, después el S al cuadrado, después el S a la 1, y después con el S elevado a la 0 terminamos. Acá va la 0, el A2 y el A4. Acá va la 1, el A3, y como no hay A5, ni A6, ni A7, después viene un 0. Acá viene el B1, después viene el B3, y después no viene nada más. Acá viene el C1, después no viene nada más. Y acá viene el D1, y con el D1 terminamos. Esa es la tabla que hay que armar. Entonces, acá el cálculo del B1 sería igual a menos 1 sobre A1 por el determinante. O sea, la multiplicación cruzada entre la 0, la 3, el A2 y el A1. El A0 por el A3 menos el A2 por el A1. Y eso me va a dar menos 1 sobre 61 por el A0 por el A3. Me da 7500. 7500 más K menos el A2 con el A1. Y este cálculo no depende del A, así que ya lo tengo hecho. Acá el B1 me va a dar a 63.748, acá, a 63.748 menos K dividido 61. Por otro lado, el B3, que es el fácil, es menos 1 sobre A1 factor de... El B3 sería este determinante, entre la 0 a 1, el A4 y 0. O sea, sería menos 1 sobre A1 por A1 a 0 por 0 menos A1 por A4. Y eso me da el A4. O sea, los 10.800 más K. Mierda. Ya. Acá el B5, bueno, el C1. Ahora, este es el verdaderamente complicado, porque es menos 1 sobre B1 por el determinante entre el A1, el B3, el A3 y el B1. O sea, sería el A1 por B3 menos A3 por B1.
Y si nos ponemos a desarrollar el asunto, nos va a quedar como menos 61 sobre el 63.748 menos K por la resta entre el A1, que vale 61, por B3, que vale A4, menos el A3, que vale, ¿dónde está la 3? 7.500 más K por el B1. Y el B1 vale esto. Tenías razón. Tu alucinación nos dio al asesino. No, mi hija imaginaria tiene razón, fue muy sencillo. ¿De qué estás hablando? Y aquí es donde podemos darnos cuenta de que la resolución de este polinomio se vuelve complicado. Muy complicado. Sin embargo, sigue sin depender. Ah, acá me equivoqué, es más 5K. Sí depende del valor de A. Así que olvídense lo que dije. Aquí toca hacerle esta multiplicación, toda esta factorización. Y eso llega a un determinado número. Que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, va a llegar a Justo después de servir el té, miraba por la ventana de la cocina. va a llegar a K al cuadrado más B por K más C sobre, en este caso, K menos 63.748. Donde B y C es la resolución de todos estos numeritos que están adentro. Y finalmente el D1, en este caso es menos 1 sobre C1 por el B1 por 0 menos el B3 por el C1, y eso me da igual al B3, que es el A4, que es el 10.800 más el 5K. Y ahora, ¿cómo se estima la estabilidad con Routh-Hurwitz? La primera columna debe ser positiva. ¿Qué quiere decir con que debe ser positiva? Quiere decir de que, por un lado, el A0 tiene que ser mayor que 0. En este caso, es correcto que el A1 tiene que ser mayor que 0. Ay, ¿qué pasó? Ah, ¿por qué se estuvo checando la lista? Mayor que... Ah, mierda. Mayor que 0. En este caso sí, también es cierto. ¿Por qué son ciertos estos datos? Porque A0 vale 1 y el A1 vale 61. Después el B1 tiene que ser mayor que 0. Y esto implica a que este número tiene que ser mayor que 0. Y eso implica a que el K tiene que ser menor que 63.748. Después el C1 tiene que ser mayor que 0. O sea que este
esta expresión horrible tiene que ser mayor que 0. Y eso significa resolver esta ecuación donde el numerador va a ser factorizable y el denominador está plantado. Y es resolver la ecuación por el método que mejor encuentren conveniente. Yo lo ocupo como por el método que lo enseñaron en cálculo, de los más menos. Y ahí llego a rangos de operación. Y después el D1, que es 1080 más 5K. Esto tiene que ser mayor que 0. O sea, que el K puede ser menor que 10.800 sobre 5. Y eso me da un número, que en este caso sería 2160. O sea que el K, si es menor que el 2160, si es... Ah, perdón. Acá es mayor y hay menos. O sea que el K tiene que ser mayor que menos 2160. Ya. Y ahí tienen, y aquí con el B1, con el D1, con el C1 van a tener regiones. Regiones de análisis. Y luego la región final intersección de cada solución parcial es aquella con rangos de valores de K que generan un sistema estable. Y por lo tanto el K máximo va a ser el K crítico. Y luego, para saber cuánto vale el omega crítico, se reemplaza el valor de K crítico en la ecuación característica. Y sacan las soluciones de ese polinomio. Por solve, por roots. Y aquellas soluciones que den complejas conjugadas puras son los valores de omega crítico. Deja conjugadas puras, o sea, tienen que estar los dos pares. Si hay un solo par, era. Sí. Que tienen que tener solo parte compleja y que tienen que estar conjugadas. Si no da, Solo J. y solo J, que tenga solo J. Exacto. Eso sería por el método de Rouch-Hurwitz, para no andarnos perdiendo tanto tiempo calculando este valor y después desarrollar esta ecuación. Mejor me dejan hacerlo en el cuaderno, que la voy a hacer cortita. Y le estoy ya mandando las fotos ya no más. Pienso hacerla lo más corta posible. Creo Pero que ya son las 7. sí, pero les voy a mandar las fotos al WhatsApp, así que requiero de que me manden mensajes al WhatsApp para conocer los números. ¿El O Pancho envío tiene tu todo, número o no? sí, o envío todo a la Leila nomás. Mejor. Tampoco es malo. Me lo confirmó. Mándale toda la Leila nomás, pues ya lo distribuye, creo. Sí, Ya, y ahí dale. luego reenviar a los choros y era. Ya, pues Y se lo dale, reenvía al dale. profe. Ah, Ya. Y por el método del lugar geométrico de la raíz, básicamente el gran truco es convertir en la ecuación característica hacer el S como J omega. Es hacer esta conversión y trabajar con el sistema de ecuaciones que te queda. Porque si nosotros lo hacemos, nos quedaría, vamos a pegar esto, vamos a copiar esto. Acá.
Si hago esa conversión, el S pasa a ser J omega y elevado a la cuarta me queda omega nomás. Después el S cubo si ese lo convierto en omega, me queda como menos J, porque J omega al cubo me da menos J por omega cubo. Después J omega al cuadrado me queda como menos omega al cuadrado. Después J omega por S, bueno, por 1 es J omega. Y acá, J omega, y ahí. Entonces tengo la ecuación de los reales, que va a ser omega a la cuarta menos 1168 omega al cuadrado más 10.800 más 5K igual a 0. Y tengo la ecuación de los imaginarios, que es menos 61 omega al cubo más 7500 omega más K omega igual a 0. Entonces de la segunda ecuación puedo despejar cuánto vale K en función de omega, que va a ser básicamente 61 omega al cuadrado menos 7500. Y si eso lo reemplazo en la ecuación de arriba, en la de los reales, vamos a tener que omega a la cuarta menos 1168 omega al cuadrado más 10.800 de 61 omega al cuadrado menos 7500 me da 0. Y ya esto es una ecuación resolvible, solucionable. Y saco el valor de omega. Y con eso saco omega crítico. A ver, si lo hacemos en el MATLAB así, a la rápida, tendríamos acá el roots de 1, 0, menos 1168, más 5 por 61, 0, 10.800, menos 7.500 por 5. Y aquí tengo las soluciones, y acá es todo lo contrario, las soluciones reales son mis valores de omega. Entonces acá el omega me va a dar 4.2318. Y ese es el omega crítico, que puede ser tanto positivo como negativo. Da lo mismo. Y acá el crítico sería igual a este número por 60, al cuadrado por 61 menos 7.500. Entonces tendríamos 61 por 4.2318 por 4.2318 menos 7.500. Y aquí acá me sopla el valor de K crítico, que me dice que es menos 6.400. ¿Es correcto que dé un K negativo? ¿Por qué no? Bajo las condiciones que teníamos puesto en nuestro sistema, nos dio eso. En otras palabras, Es que se supone que el K es la ganancia, ¿no? sí, Entonces, pues la ganancia no tendría mucho sentido una ganancia negativa. no tiene sentido. De hecho, no tiene sentido. Pero fue el valor que calculamos, pues. Yo no. ¿Dio o no va? A no ser de que nos hayamos equivocado en alguna parte acá arriba,
Eso sería terrible. A ver. Y claro, acá me equivoqué. Acá me equivoqué. Porque acá... Ah, pero ¿por qué se me mueve? Acá es menos. Y ahí sí. Ahí sí. Hoy presentamos pecados. Es 29.8815. Y ahora, si reemplazo ese valor acá, Pues no lo sé. acá 61, en vez de por esos números, sería por 29.8815 al cuadrado. Y ahora sí, me da 4.000, bueno, 40, ahora sí me da 46.967. Y ese es mi valor de K crítico que me genera ese omega crítico. Y ahí sí tiene más sentido. Y eso sería la resolución. Y en otras palabras, si yo hubiese resuelto este problemilla de números, debería de llegar a un K crítico de ese valor o cercano a ese valor y a un omega crítico de ese valor o cercano a ese valor. ¿Por qué digo cercano? Porque siempre puede haber un conflicto decimal que te quite unas décimas del número. Por el redondeo, decís tú. Por redondeo, sí. Y ahora el ejercicio 3 te habla del uso de compensadores. Que Stinka, si este mejor lo dejamos pendiente para poder terminar, porque mira, ahora ya me estoy asustando. Es muy largo desarrollo del 3. Más o menos. Porque te pide los 3 compensadores. Este mejor déjenme enviarle las fotos y con las fotos enviadas se los explico. Ya, Está mejor, hermano, ¿Parece? sí, para que alcancé. Para alcanzar, pues, digo yo. Sí, dale nomás. No hay drama, obvio que no. Póngale nomás. Ya, cabrón. Espero que me hayan comprendido en algo. algo quedó. Algo quedó. Ahí para después podríamos aplicar algo más producido, más completo. Y darle, bueno, digo yo. Perfecto. Ya, cabrón. Voy a finalizar la sesión de Zoom. Y nos estamos viendo. Dale, Ahí Jorge, nos hablamos. vemos. Chau, chau.